¿Qué tal? Soy Alicia Najarro, soy la abogada de la Fundación CRIS contra el Cáncer y me gustaría hablar contigo de testamento solidario. Pues nada, yo soy Rafa López, sociólogo y por tanto hablemos. Mira, tengo una pregunta y es que en el último año ha aumentado mucho las donaciones en testamentos solidarios y no sé cuál es tu opinión de por qué ha sucedido esto, si puede ser por la pandemia que sufrimos. Hombre, la pandemia nos ha concienciado de los problemas sociales y los problemas sanitarios que tenemos. La pandemia actual, una vez que hemos pasado la pandemia del coronavirus, es el cáncer y somos muy sensibilizados con el tema del cáncer. Por tanto, el testamento solidario lo que nos ayuda es a ver que esa solidaridad que muchas veces necesitamos desarrollar es una solidaridad a largo plazo. No es la misma solidaridad que tenemos cuando ocurre una catástrofe puntual, sino es una solidaridad de que nuestra ayuda significará una investigación que no solo va a beneficiar a nuestros hijos, sino va a beneficiar a toda la sociedad y no solo va a beneficiar ahora, sino que va a beneficiar también de cara al futuro. Claro, es un poco, porque yo entiendo que cuando una persona se enfrenta a hacer testamento, ¿no? Una de las diferencias quizás es lo que tú estás diciendo, que no es lo mismo hacer una donación puntual que incluirlo en tu testamento, que es como un compromiso, ¿no?, a largo plazo, hasta el final de mi vida, ¿no? No simplemente al final de tu vida, sino lo que va a quedar como legado. Y eso es muy importante, porque cada vez es más importante el legado que nosotros dejamos, la huella personal que nosotros dejamos en la sociedad. Y es una huella que no simplemente compartimos con nuestros hijos y nuestras hijas, sino que lo compartimos con toda la sociedad. Esa es la potencia que tiene el legado solidario. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque fíjate que hablamos de legado, de testamento, de herencia. ¿Es lo mismo legado solidario que testamento solidario, que herencia solidaria? Mira, el testamento es el documento en el cual tú decides qué se va a hacer con tus bienes. Refleja tu voluntad, es la forma de asegurarse que se va a cumplir esa voluntad. Y luego en el testamento puedes nombrar a Fundación CRIS contra el Cáncer heredera o puedes nombrarla legataria. Eso es lo que lo hace solidario, cuando tú incluyes en tu testamento a fundaciones como CRIS contra el Cáncer. Y lo puedes hacer o bien heredero, como te digo, o bien legataria, que es dejándole una parte más concreta de la herencia, un bien concreto o incluso un porcentaje concreto de la herencia. Sí. Cuando hablábamos de ese compromiso, ¿no?, de ese enfrentarse al testamento, de ver a quién dejas, entiendo que ese cambio en la solidaridad también ha equilibrado un poco. Ahora quizás son más jóvenes las personas que hacen testamento. No sé si influye también el que sean familias monoparentales, sin hijos, el que haya hecho que esto aumente, que haya aumentado en la solidaridad a la hora de dejar un testamento solidario, ¿no? Influye, pero no impide. Es decir, sí que es cierto que cada vez son más jóvenes porque hay un mayor sentimiento de compromiso, ese compromiso que estamos hablando a largo plazo, que es fundamental, no simplemente lo que está pasando ahora, sino el futuro. Hablamos mucho de futuro en las noticias, de lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, quieren contribuir a ese futuro, pero también tenemos que decir que no es un impedimento. También cada vez más familias que tienen hijos e hijas también se comprometen. ¿Por qué? Porque tratamos a toda la sociedad como si fueran hijos e hijas. Y eso es lo importante y la potencia que tiene el testamento solidario. Es un compromiso a largo plazo y es un compromiso con toda la sociedad. Hablamos mucho de herederos. Mi pregunta es si los herederos tienen algún tipo de beneficio fiscal. Los herederos en general, ¿no? Pero si el heredero es la Fundación CRIS contra el Cáncer o una ONG sin ánimo de lucro, sí. Primero porque el impuesto de sucesiones no lo tributa por ser una persona jurídica, pero tampoco tributaría, por ejemplo, el impuesto de plusvalía que se genera cuando heredas un inmueble, porque tiene una serie de beneficios al ser una entidad sin ánimo de lucro con un fin social. Entonces, sí que es verdad que eso marca la diferencia con otros herederos que, dependiendo en qué comunidad estén, van a tener que pagar más o menos dependiendo de las bonificaciones que tengan. Sí, claro. sí. ¿Y el testamento solidario es válido como cualquier otro testamento o necesita algún requisito adicional legal? Todos los testamentos tienen que tener unos requisitos, tienen que cumplir unos requisitos legales. El más habitual, que es el que más se aconseja, es el testamento abierto ante notario, y ese tiene que cumplir unos requisitos, y para dejar a la Fundación CRIS contra el Cáncer beneficiaria tienes que cuidar el no vulnerar los derechos de tus herederos, respetando los porcentajes que la ley les asigna a ellos para velar por sus intereses y sus derechos, pero en el resto puedes nombrar a la Fundación CRIS contra el Cáncer cumpliendo unos requisitos muy sencillos, que es nombrarla por su nombre completo, que es Fundación CRIS de Investigación para Vencer el Cáncer, estableciendo su CIF y su domicilio. Pero esos son los requisitos. Todo testamento tiene que cumplir unos requisitos, pero el abierto ante notario, que es el que más garantista es, porque tienes un notario que va a velar por la seguridad jurídica del documento, es muy sencillo incluir en él a la Fundación CRIS contra el Cáncer. Rafa, me ha parecido súper interesante esto, el compromiso, ¿no?, la diferencia entre una donación ahora y hacer testamento, que lo ves como un compromiso a largo plazo. Por supuesto, además el compromiso a largo plazo es el compromiso con la investigación, es decir, con el futuro, con esa investigación que es ese compromiso que necesitamos para no solo vencer el cáncer hoy, sino vencer el cáncer mañana. Claro, es lo que decimos, ¿no?, que un testamento solidario a favor de la Fundación CRIS contra el Cáncer
es probablemente el testamento con más herederos del mundo, Por porque nos supuesto. vamos a beneficiar todos de esa investigación. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rafa, de verdad que ha sido un placer hablar contigo. A vosotras.